Bien, seguimos con cámara RAW en Photoshop. Vamos a tomar el archivo de esta clase, que es una textura que tomé en Ciudad de México de las fotografías que hago para crear las bases de mis texturas que vendo dentro del sitio web. En este caso vamos a abrirlo, es un archivo .cr2, es un archivo formato RAW, en formato RAW de una cámara Canon. Vamos a hacer doble clic y lo vamos a abrir dentro del cámara RAW. Inmediatamente, en este caso aparece minimizado, pero vamos a seguir con las opciones que siguen. En clases anteriores habíamos visto de óptica hacia atrás, ahora vamos a ver geometría. Pero antes de ver geometría, quiero que confirmemos un poquito el tipo de imagen. Pueden ver, es una imagen que está en condiciones de luz muy pobres, no está perfectamente enfocada, tiene ciertos errores. Entonces, ya que estamos en esto, que voy a hacer correcciones por acá, me gustaría corregirla un poquito para que tengan una idea de cómo se hacen todas las correcciones. Entonces, lo primero que hago antes de hacer gradación de color y todas estas cosas es irme a óptica, quitar aberración cromática y hacer corrección de perfil para que la imagen se corrija en caso de que tenga alguna deformación del lente. Eso es lo primero que suelo hacer. Eventualmente en básico puedo ajustar la exposición, en este caso le voy a dar un poquito más de exposición, un poquito más de contraste, un poquito más de intensidad a los colores y vamos a hacer que haya más claridad, que los oscuros sean más oscuros. Pueden ver que tengo mucho tono morado, entonces en este caso quiero alejarme de los rojos. Quiero hacer que las maderas se vean un poco más maderosas, que se vean un poco más cálidas. Entonces ya como imagen aparece un poco mejor, le bajo un poquito la intensidad y puedo hacer que los negros sean un poquitito más negros para hacer que las zonas oscuras de la madera se vean con más propiedad. Una vez que he terminado eso, me voy a ir al área de detalle, me voy a acercar un poco y voy a tratar de reducir un poco esa cantidad de ruido que tiene la imagen. Entonces voy a ir un poco con reducción de ruido, no mucho porque no quiero deformar tanto la textura, pero me parece que está bastante bien allí. Y finalmente en mezclador de colores me voy a alejar un poco porque quiero cambiar los tonos de los amarillos para hacer que se vean un poco más naranja. Pueden ver que mi madera se está viendo muy amarilla en las zonas que tienen luz, entonces voy a hacer que los amarillos se vean un poco más naranjas. Y pueden ver que mi textura de madera empieza a tomar presencia, ¿no? Entonces voy a hacer que los naranjas ahora sean quizás un poquitito más rojizos, no mucho. La saturación de los amarillos los puedo aumentar o reducir, en este caso la voy a aumentar un poquitito más y una vez que he mezclado los colores entonces puedo regresar de nuevamente al básico y cambiar un poco la temperatura de la madera para hacer que la madera quede un poco mejor y luego bajar la intensidad. Pueden ver que con todos estos ajustes ya he logrado rescatar bastante de la intensidad de mi madera. ¿Ok? Una vez que tengo esos aplicados, que ya empiezo a entender cómo funciona, vamos a irnos a geometría. Geometría no es más que transformar la imagen de acuerdo a ciertas deformaciones que a veces tenemos de forma predeterminada cuando tomamos cierto tipo de fotografías. Por ejemplo, si yo coloco automático, Photoshop va a intentar detectar la imagen y va a hacer una corrección de perspectiva o de deformación de forma automática. Lo presiono y fíjense que Photoshop trata de hacer el mejor trabajo posible por detectar la imagen, detecta las líneas derechas y está básicamente haciendo que las líneas derechas sean lo más derechas posible. Si coloco el mouse en el que viene, dice nivel solo aplicar a correcciones de nivel. Si lo presiono, Photoshop va a detectar la imagen y está haciendo que todos los horizontales que tenga la imagen queden lo más horizontales posible. En este caso, la imagen, como es muy vertical y no tengo ninguna línea de horizonte en el cielo, calles o puntos de fuga, en esta imagen no se nota tanto, pero lo pueden practicar con sus propias imágenes en casa. Voy a cancelar por acá la deformación y ahora quiero que vayamos ahora al vertical. Si lo presiono, es básicamente lo que había hecho Photoshop de forma automática. Le está dando prioridades a las líneas verticales y la está haciendo lo más derecha posible. Si presiono completo, él va a tratar de deformar la fotografía de esa forma. Tanto verticales como horizontales van a tratar de ser lo más homogéneas posible. Y finalmente, tengo como guías, puedo personalizar las correcciones de la perspectiva y yo elegir puntos de deformación para la foto. Pero en este caso voy a presionar Control Z para deshacer, porque lo voy a ilustrar mejor con el archivo de la primera clase. Puedo utilizar la opción de restringir recortes, pero acá más abajo es donde tenemos el control manual de todas estas opciones. Yo puedo tener por acá una distorsión vertical. Pueden ver que esto es básicamente lo que estoy haciendo, corrigiendo una distorsión en el lente de la cámara o la fotografía que esté haciendo. Puedo tener una distorsión horizontal. Puedo tener una distorsión de rotación muy leve. Puedo tener una distorsión de aspecto de imagen, donde la estoy ensanchando un poco, o sea, la estiro por el ancho o la estiro por el alto.
Puedo desplazar toda la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Básicamente todos estos controles manuales que tengo por acá los hace Photoshop de forma automática. Una vez que tengo esta imagen lista, en este caso sí voy a aceptar los cambios. Quiero que se acepten para que les quede a ustedes la textura. Quizás no es la textura final, pero ya por lo menos les quede a ustedes una idea de cómo una textura que originalmente no tenía un buen ajuste de balance de colores la logramos rescatar. Así es como yo logro rescatar las texturas que nuevamente les digo vendo a través del sitio web. Si nos vamos al archivo de la primera clase, que es donde tenemos la torre de la iglesia, voy a abrir la torre y vamos a ir nuevamente a la opción de geometría. Acá quiero que nos fijemos que cuando Photoshop detecta que fíjense que hay una fuga, estoy tomando la foto desde abajo, entonces hay una fuga natural hacia arriba de estos elementos verticales. Las líneas verticales de la imagen no están paralelas a las verticales de la fotografía. O sea, la vertical de la iglesia está ligeramente inclinada y no está paralela a la fotografía. Quiero que vean cómo se deforma de forma automática. Photoshop trata de balancearla, pero en este caso no ha hecho muy buen trabajo y puedo decirle, ¿sabe qué? Dale prioridad a los horizontales, pero no me gusta cómo quedó. Dale prioridad a los verticales. Entonces fíjense, todas las verticales que estaban torcidas se están deformando ahora, están quedando derechas, pero se me está estirando mucho la iglesia. Puedo elegir que tanto horizontales como verticales se corrijan al mismo tiempo y fíjense que las horizontales están quedando horizontales y las verticales están quedando más verticales. O puedo elegir yo nuevos puntos para estas opciones. Yo puedo elegir esta fuga, por ejemplo, y estas fugas y aplicar los cambios para que esas deformaciones se apliquen en base a esos ajustes que he hecho. En este caso no quiero aplicar ninguno de ellos porque quiero que vean que acá más abajo tengo las mismas opciones. Puedo hacer una deformación vertical y yo mismo puedo hacer que que esas verticales sean lo más paralelas posible al formato de la imagen y pueden hacer los ajustes que ustedes quieran. Sin embargo, ya hemos visto en clases anteriores de la unidad número 1, cuando estábamos viendo la deformación de perspectiva, que hay otras formas un poco más correctas de hacer este tipo de ajustes. Pero sepan que también lo pueden hacer de forma muy sutil, aprovechando esas deformaciones que puedan tener con los lentes acá dentro del Camera Raw. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.